Hubo un tiempo en mi vida en el que mi mente parecía una tormenta, con un sinfín de pensamientos que tiraban de mí en todas direcciones. Me sentía atrapada, incapaz de concentrarme o descansar, y cada pequeña preocupación parecía mayor de lo que realmente era. Era como si mi mente fuera la habitación más ruidosa de la que no podía escapar. Pero todo cambió cuando empecé a aprender las enseñanzas del budismo. El budismo nos enseña que nuestros pensamientos no son lo que somos, solo son nubes pasajeras en el vasto cielo de nuestra mente. Sin embargo, la mayoría de nosotros nos aferramos a esas nubes, dejando que dicten nuestras emociones y acciones. Cuando nos aferramos demasiado a los remordimientos, los miedos o las distracciones, llenamos nuestro espacio mental de ruido, sin dejar espacio para la paz. He aprendido que la paz no es algo que persigamos, sino algo que creamos dejando ir. He recorrido este camino y sé que no es fácil, pero con estrategias sencillas y conscientes he encontrado la manera de calmar la tormenta y dejar que la claridad y la calma se apoderen de mí. Quiero compartirlas contigo porque sé lo ligera que puede ser la vida cuando dejamos de pensar demasiado y empezamos a vivir plenamente. Exploraremos formas de liberar el desorden mental, reconectar con el presente y abrazar el equilibrio. Estas prácticas no consisten en escapar de tus pensamientos, sino en cambiar tu relación con ellos. Y a través de ellas te darás cuenta de que la paz no es algo que te espere en el futuro. Ya está aquí, en este mismo momento, cuando eliges dejarte llevar. Emprendamos juntos este viaje paso a paso y descubramos cómo liberar nuestras mentes, recuperar nuestro enfoque y vivir verdaderamente con un propósito. 1. Utiliza afirmaciones positivas. Si algo he aprendido de las enseñanzas budistas es lo siguiente: la forma en que nos hablamos a nosotros mismos da forma al mundo en el que vivimos. Durante mucho tiempo no me di cuenta de la frecuencia con la que alimentaba mi mente con negatividad. Me despertaba sintiéndome ya derrotada, diciéndome a mí misma: no eres lo bastante buena, o hoy va a ser duro. Estas palabras, aunque silenciosas, estaban plantando semillas de duda y miedo en mi corazón, y esas semillas se convirtieron en ansiedad, exceso de pensamientos y dudas. Pero entonces me encontré con una poderosa enseñanza: en lo que piensas, te conviertes. Esta idea sencilla pero profunda lo cambió todo para mí. Empecé a darme cuenta de que mis pensamientos no eran inofensivos, eran la base de mi realidad. Fue entonces cuando empecé a utilizar afirmaciones positivas. Las afirmaciones son como una suave reprogramación de la mente. No se trata de mentirse a uno mismo ni de ignorar las dificultades, sino de elegir pensamientos que alimenten el espíritu. Cuando empecé, me sentí incómoda. Ponerme delante de un espejo y decir cosas como «soy suficiente» o «merezco la paz» no me parecía natural. Pero a medida que las repetía, día tras día, algo empezó a cambiar. Mi mente, antes tan acostumbrada a la dureza, empezó a ablandarse. La tormenta de negatividad que antes me consumía empezó a calmarse. Lo bueno de las afirmaciones es que no tienen por qué ser complicadas. Solo tienen que ser verdaderas y estar alineadas con lo que quieres cultivar. Por ejemplo, si a menudo te sientes abrumado, podrías decir: estoy tranquilo y soy capaz. Si luchas con la autoestima, podrías decirte: soy valioso tal y como soy. Una de las prácticas más transformadoras para mí fue combinar las afirmaciones con la atención plena. Cuando me daba cuenta de que surgía un pensamiento negativo, como «voy a fracasar en esto», hacía una pausa, reconocía el pensamiento y lo sustituía por una afirmación. Era como plantar una flor en medio de un arbusto espinoso. Lenta pero inexorablemente, las flores empezaron a superar a las espinas. Quiero insistir en esto.
Las afirmaciones no son una solución rápida, son una práctica. Habrá días en los que tu crítico interior parecerá más ruidoso que nunca y no pasa nada. Esos son los días en los que las afirmaciones son más importantes. Te recuerdan tu fuerza interior, incluso cuando te sientes débil. Algo que me ayudó fue crear un ritual matutino en torno a las afirmaciones. Cada mañana, antes de que el caos del día se apoderara de mí, me sentaba en un lugar tranquilo, cerraba los ojos y repetía mis afirmaciones. Algunos días las escribía en un diario para afianzarlas aún más. Esta sencilla práctica marcaba la pauta de mi día y me daba una sensación de control sobre mi mente. Ahora quiero que pienses en tu propio diálogo interior. ¿Tus pensamientos son amables? ¿Te apoyan o te derrumban? Si crees que tu mente no suele ser amable, te animo a que pruebes con las afirmaciones. Empieza poco a poco. Elige una o dos frases que te suenen y repítelas a lo largo del día. Dígalas al levantarse, cuando se sienta estresado y antes de dormir. Las afirmaciones positivas no son solo palabras, son un recordatorio de tu poder para crear la vida que deseas. Son una forma de recuperar la paz, pensamiento a pensamiento. Y te prometo que, a medida que cultives esta práctica, empezarás a notar un profundo cambio en cómo te ves a ti mismo y al mundo. 2. Simplifica tu vida. Si alguna vez te has sentido abrumado por el peso de la vida, tus responsabilidades, tus posesiones, tus interminables listas de cosas por hacer, entonces entenderás por qué la simplicidad es la piedra angular de la paz interior. Durante años viví en un estado de ajetreo constante. Mis días estaban repletos de compromisos, mi mente atestada de preocupaciones y mi entorno rebosante de cosas que ni siquiera utilizaba. Era como si llevara una carga invisible a todas partes y resultaba agotador. El budismo me enseñó que gran parte de ese peso es autoimpuesto. Buda dijo: no son las cosas externas las que nos pesan, sino nuestro apego a ellas. Esta sabiduría me golpeó profundamente. Me di cuenta de que el caos de mi vida no se debía solo a las cosas que poseía o a las tareas que tenía, sino a mi falta de voluntad para dejarlas ir. El primer paso que di para simplificar mi vida fue ordenar mi espacio físico. Empecé por mi casa. Habitación por habitación, me pregunté, ¿realmente necesito esto? ¿Me alegra o me sirve para algo? Si la respuesta era negativa, lo desechaba. Al principio fue difícil. Tenía apegos a cosas que en realidad no importaban, ropa vieja, baratijas sentimentales, aparatos que nunca usaba. Pero a medida que soltaba esos objetos, me sentía más ligera, más libre. Mi casa empezó a reflejar la calma que buscaba en mi mente. Pero la sencillez no es solo cuestión de posesiones. Tiene que ver con los compromisos que asumimos y los pensamientos que permitimos que ocupen nuestra mente. Me di cuenta de que estaba diciendo que sí a demasiadas cosas, proyectos, eventos sociales, incluso tareas triviales que drenaban mi energía. Así que empecé a practicar el discernimiento. Me preguntaba, ¿esto está en consonancia con mis valores? ¿Me acercará esto a la paz? Si la respuesta era negativa, aprendí a decir que no sin sentirme culpable. Uno de los cambios más profundos se produjo cuando simplifiqué mis pensamientos. En lugar de dejar que mi mente corriera con preocupaciones interminables sobre el pasado y el futuro, empecé a centrarme en el momento presente. El budismo nos enseña que el presente es lo único que tenemos de verdad y que al permanecer en él, nos liberamos de gran parte del desorden mental que nos agobia. Simplificar la vida no consiste en privarse, sino en crear espacio para lo que realmente importa. Cuando nos desprendemos de lo que no nos sirve, dejamos espacio para la paz, la claridad y la alegría. Para mí, este viaje de simplificación
ha sido una de las prácticas más gratificantes de mi vida. Me ha ayudado a respirar más profundamente, a pensar con más claridad y a vivir con mayor intención. Quiero dejarte con este pensamiento. La simplicidad es un regalo que te haces a ti mismo. No es algo que el mundo te dé, tienes que crearlo. Pero una vez que lo hagas, descubrirás una sensación de libertad y equilibrio que quizá no creías posible. Empieza poco a poco. Suelta una cosa hoy, ya sea un objeto, un compromiso o un pensamiento negativo. Y cuando lo hagas, siente la ligereza que proviene de elegir la sencillez. Es un paso hacia la paz que mereces. 3. Limita la información que consumes. Permíteme compartir una verdad que tardé años en comprender. Nuestras mentes no están diseñadas para procesar el enorme volumen de información con el que nos bombardean cada día. Durante mucho tiempo, fui víctima de este flujo interminable. Las noticias, las redes sociales, los correos electrónicos. Cada pitido de mi teléfono me atraía. Me decía a mí misma que era importante estar informada, pero en el fondo era agotador. Tenía la mente desordenada y la atención dispersa. En el budismo hay una enseñanza que me impactó. Tu mente es como un jardín. Lo que plantas es lo que crecerá. Me di cuenta de que al consumir constantemente información innecesaria o negativa, estaba plantando malas hierbas en mi jardín mental. Cuanto más dejaba entrar, más difícil me resultaba nutrir las semillas de la paz y la sabiduría. El primer paso que di para limitar la información fue establecer límites. Empecé por elegir momentos específicos para mirar el teléfono y el correo electrónico en lugar de dejar que me interrumpieran el día. Empecé a dejar de seguir cuentas de redes sociales que no aportaban valor a mi vida y dejé de leer las noticias más tarde por la noche. Al principio no fue fácil. Estar al tanto crea adicción. Pero cuando di un paso atrás, ocurrió algo asombroso. Mi mente empezó a respirar. Limitar la información no significa aislarse del mundo, sino ser consciente de ello. Pregúntate, ¿sirve esto a mi paz o a mi propósito? Si no es así, olvídalo. Con el tiempo, me di cuenta de que no me estaba perdiendo nada importante. En cambio, gané algo mucho más valioso: claridad mental y sensación de calma. Esta práctica tiene otra vertiente: filtrar la calidad de lo que consumes. El budismo enseña que nuestros pensamientos dan forma a nuestra realidad. Así que, ¿por qué no llenar la mente de sabiduría, bondad e inspiración? Empecé a elegir libros, podcasts y enseñanzas que alimentaban mi espíritu en lugar de drenarlo. Este sencillo cambio transformó mi forma de ver el mundo y de verme a mí misma. Te invito a reflexionar sobre tus propios hábitos. ¿Haces scroll, actualizas o consumes constantemente por costumbre? Si es así, da un paso atrás. Crea momentos de silencio en tu día en los que puedas reconectar con tu interior. Limite el ruido y descubrirá que la tranquilidad le aporta la claridad que tanto anhelaba. Recuerda que lo que alimentas a tu mente importa tanto como lo que alimentas a tu cuerpo. 4. Desarrolle una rutina de ejercicio regular. Hablemos de algo que ha cambiado profundamente mi vida: el movimiento. Durante años, pensé en el ejercicio como algo puramente físico, una forma de mantenerme en forma o perder peso. Pero cuando empecé a verlo a través de la lente de la atención budista, me di cuenta de que era mucho más. El ejercicio se convirtió en un santuario para mi mente, un lugar donde podía volver a conectar con el momento presente y liberarme de las cargas que llevaba. El budismo nos enseña que el cuerpo y la mente están profundamente conectados. Cuando el cuerpo se mueve, la mente le sigue. Lo descubrí una mañana durante un simple paseo. Mis pensamientos habían sido pesados, preocupaciones sobre el trabajo,
las relaciones y el futuro se arremolinaban sin cesar. Pero mientras caminaba, concentrándome en el ritmo de mi respiración y en la sensación de mis pies al tocar el suelo, algo cambió. El ruido de mi mente empezó a acallarse, sustituido por una sensación de calma que no había sentido en semanas. El ejercicio no tiene por qué significar entrenamientos intensos o rutinas estrictas. Se trata de encontrar una práctica de movimiento que te resulte natural y placentera. En mi caso, empecé con el yoga. Los estiramientos conscientes y la respiración profunda me ayudaron a sintonizar con mi cuerpo de una forma que nunca antes había experimentado. Para otros puede ser correr, bailar o incluso trabajar en el jardín. La clave está en enfocarlo como una forma de autocuidado, no como un castigo. Cuando haces ejercicio con atención plena, cada movimiento se convierte en una meditación. El principio budista de estar presente se aplica perfectamente en este caso. Al concentrarte en tu respiración, en las sensaciones de tu cuerpo y en el entorno que te rodea, dejas de lado las distracciones y vuelves a ti mismo. Esta práctica no solo despeja la mente, sino que también crea un profundo sentimiento de gratitud por lo que el cuerpo puede hacer. A veces me sentía demasiado estresada o cansada para hacer ejercicio, pero aprendí que incluso unos minutos de movimiento podían cambiar por completo mi estado de ánimo. Un breve paseo, un estiramiento o unas cuantas respiraciones conscientes bastaban para romper el ciclo de exceso de pensamientos y devolverme al presente. Te animo a que empieces poco a poco. Elige algo que te guste y comprométete a hacerlo con regularidad. Considéralo un tiempo sagrado para ti, una forma de cuidar tu cuerpo y tu mente. Y recuerda que no se trata de la perfección ni de los resultados. Se trata del proceso, del simple acto de moverse con intención. A medida que hagas del movimiento parte de tu vida, notarás algo profundo. La misma mente que se sentía caótica e inquieta empezará a sentirse enraizada y despejada. El mismo cuerpo que antes se sentía pesado o tenso empezará a sentirse más ligero y con más energía. Este es el poder del ejercicio cuando se practica con atención plena. No se trata solo de cambiar tu cuerpo, sino de transformar todo tu ser. 5. Meditar a diario. La meditación cambió mi vida de una manera que no creía posible. Seré honesta contigo, no fue fácil al principio. Sentarme en silencio con mis pensamientos me resultaba incómodo, incluso abrumador. Pero cuanto más practicaba, más me daba cuenta de que la meditación no consistía en vaciar la mente o alcanzar un estado místico. Se trataba de estar presente, plenamente consciente del momento y aprender a dejar ir el caos interior. En el budismo, la meditación es una práctica fundamental porque aporta claridad a nuestras mentes, que de otro modo estarían desordenadas. Piensa en tu mente como en un frasco de agua turbia. Cuando la remueves, el agua se enturbia y resulta difícil ver a través de ella. La meditación permite que los sedimentos se asienten y de repente el agua se vuelve clara. Esto es lo que ocurre cuando meditas. El ruido de tus pensamientos se calma, revelando una profunda sensación de paz y concentración. Cuando empecé a meditar, me costaba quedarme quieta. Mi mente divagaba por todas las cosas que tenía que hacer o revivía conversaciones que había tenido ese mismo día. Pero en lugar de luchar contra esos pensamientos, aprendí a notarlos y dejarlos pasar, como las hojas que flotan en un arroyo. Este sencillo cambio, observar sin juzgar, fue transformador. Incluso 5 minutos al día pueden marcar la diferencia. Siéntate cómodamente, cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Cuando tu mente se distraiga, y lo hará, vuelve a centrarte en la respiración. No se trata de perfección,
sino de práctica. Con el tiempo, la meditación me enseñó a responder a los retos de la vida con calma en lugar de reaccionar. Ahora, cuando ocurre algo estresante, hago una pausa, respiro y recuerdo que no tengo que dejarme arrastrar por mis emociones. La meditación me dio el espacio para elegir mi respuesta y ese es un regalo que nunca daré por sentado. Si eres nuevo en la meditación, empieza poco a poco. Crea un espacio para ella en tu rutina diaria, tal vez por la mañana antes de que el mundo se despierte o por la noche cuando las cosas se calman. Sigue haciéndolo, incluso los días en que te resulte difícil, porque son los días en que más lo necesitas. Con el tiempo notarás un cambio profundo, no solo en tu mente, sino en tu forma de afrontar la vida. 6. Establece límites claros. Durante mucho tiempo pensé que decir que sí a todo era un signo de fortaleza. Creía que eso me hacía fiable, simpático y exitoso. Pero todo lo que hacía era dejarme exhausta, resentida y con demasiado trabajo. No fue hasta que empecé a explorar el principio budista de la compasión. Compasión por mí misma, no solo por los demás, cuando me di cuenta del poder de los límites. Los límites no son muros que impiden el paso, son directrices que protegen tu paz y tu energía. Sin ellos, permitimos que otros dicten cómo empleamos nuestro tiempo, atención y recursos. El budismo nos enseña a actuar desde el equilibrio, y los límites son esenciales para conseguirlo. Recuerdo la primera vez que dije firmemente que no a una petición que me habría abrumado. Se me aceleró el corazón y me sentí culpable por rechazar a alguien, pero después sentí un alivio inesperado. Al respetar mis propios límites, había reservado mi energía para las cosas que de verdad importaban. Fue un momento de autoestima y autocompasión que cambió mi forma de ver las relaciones y los compromisos. Poner límites no significa ser egoísta o antipático. De hecho, es una de las cosas más amables que puedes hacer por ti mismo y por los demás. Cuando respetas tus propios límites, enseñas a los demás a respetarlos también. Así se crean relaciones más sanas y equilibradas, basadas en la comprensión y el cuidado mutuos. Empieza por identificar las áreas de tu vida en las que te sientes agotado o resentido. ¿Estás demasiado comprometido en el trabajo? ¿Tienes relaciones en las que das más de lo que recibes? Reconocer estos desequilibrios es el primer paso. A continuación, practica la comunicación de tus límites con claridad y amabilidad. No tienes que justificarte ni dar demasiadas explicaciones. Basta con que expongas tus necesidades. Para mí, los límites se convirtieron en una forma de recuperar mi tiempo y mi energía. Me permitieron centrarme en lo que de verdad me aportaba alegría y satisfacción, en lugar de verme arrastrada en todas direcciones. ¿Y sabes qué? Las personas que de verdad se preocupan por ti respetarán tus límites. Los que no lo hacen pueden oponerse al principio, pero eso es un reflejo de sus expectativas, no de tu valía. Los límites son actos de amor propio y requieren práctica. Empieza poco a poco. Di que no a algo sin importancia y nota cómo te sientes. Con el tiempo, adquirirás confianza para poner límites en áreas más amplias de tu vida. Recuerda que tu energía es sagrada. Protégela, cuídala y utilízala para las cosas que estén en consonancia con tus valores y te aporten paz. Descubrirás que cuando estableces límites claros, abres la puerta a una vida que se siente más libre, más ligera y más intencional. 7. Rodéate de gente positiva. Una de las lecciones más profundas que he aprendido en mi viaje es que la compañía que mantienes tiene un tremendo impacto en tu bienestar mental y emocional. Hubo un tiempo en el que me rodeaba de personas que drenaban mi energía, amigos que solo veían el lado negativo de las cosas, que cotilleaban sin parar o que no apoyaban mi crecimiento. No me di cuenta entonces,
pero su energía estaba moldeando mis pensamientos y alejándome de la paz que me esforzaba por cultivar. En el budismo se enseña la importancia de la sangha, una comunidad de personas con ideas afines que te animan y apoyan en tu camino. Las personas que te rodean pueden favorecer tu crecimiento o entorpecerlo. Cuando empecé a elegir mis relaciones más intencionadamente, todo cambió. Empecé a buscar a quienes irradiaban positividad, amabilidad y sabiduría. No se trataba necesariamente de las personas más exitosas o extrovertidas, sino de las que me hacían sentir tranquila, vista y apoyada. La verdad es que las emociones son contagiosas. Si pasas suficiente tiempo rodeado de negatividad, esta se filtrará en tus pensamientos y acciones. Pero cuando te rodeas de gente positiva, su optimismo, amabilidad y resistencia te inspiran a ver el mundo de otra manera. Te recuerdan tu propia fuerza y potencial. Una de las cosas más difíciles y a la vez más liberadoras que he hecho ha sido distanciarme de relaciones que ya no me servían. No fue fácil desprenderme de amistades antiguas, pero sabía que mi paz merecía la pena. Y con cada espacio que creaba, entraba en mi vida una conexión más satisfactoria. Si no sabes por dónde empezar, reflexiona sobre las personas que forman parte de tu vida. Te animan a crecer, te hacen sentir valorado y apoyado. Si no es así, puede que haya llegado el momento de reevaluar esas relaciones. Esto no significa cortar lazos abruptamente o guardar rencores. Simplemente significa elegir gastar tu tiempo y energía donde te sientas más nutrido. Quiero compartir esto. No tienes que hacerlo solo. Busca espacios donde se reúna gente positiva. Puede ser un grupo de meditación, una clase o incluso una comunidad en línea. La energía positiva es magnética y cuanto más te alinees con ella, más te encontrará. Rodearse de gente positiva no significa aislarse de los que luchan. Se trata de crear un equilibrio, un círculo de apoyo en el que te sientas capacitado para dar lo mejor de ti mismo. Cuando aceptes esto, notarás que tu propia energía cambia, la vida se siente más ligera, los desafíos se sienten más manejables y tu mente se convierte en un lugar más pacífico para estar. 8. Acepta la impermanencia. Si hay una verdad que el budismo me ha enseñado, es esta: todo es temporal. Es un concepto sencillo pero profundo que me ha aportado una paz inmensa. Durante gran parte de mi vida me resistí al cambio. Me aferraba a personas, situaciones y emociones, intentando desesperadamente que duraran. Pero cuanto más me aferraba, más sufría. La filosofía budista gira en torno a la idea de anicca o impermanencia. Enseña que nada en este mundo es fijo, ni nuestras alegrías, ni nuestras penas, ni siquiera nuestra propia existencia. Al principio, este pensamiento me aterrorizaba. ¿Cómo podía aceptar la pérdida de cosas que amaba? Pero cuando me senté a pensar en ello, me di cuenta de que la impermanencia no es algo que haya que temer, sino algo que hay que aceptar. Aceptar la impermanencia no significa volverse indiferente o distanciarse de la vida. Significa aprender a apreciar cada momento por lo que es, sabiendo que no durará para siempre. Esta comprensión me ha ayudado a saborear mi felicidad más profundamente y a afrontar los retos con mayor resiliencia. Cuando me enfrento a algo difícil, me recuerdo: esto también pasará. Y cuando experimento alegría, la sostengo suavemente, sabiendo que es un regalo del momento presente. Hubo un tiempo en que perdí a alguien muy querido para mí. El dolor era insoportable y creía que nunca sanaría. Pero cuando me apoyé en las enseñanzas de la impermanencia, me di cuenta de que el propio dolor cambia con el tiempo. No desaparece, sino que se transforma, suavizándose en los bordes. Esta comprensión me ayudó a seguir adelante, llevando su recuerdo con amor, en lugar de aferrarme al dolor de su ausencia. La impermanencia también nos enseña a no dar las cosas por sentadas.
ya sea una palabra amable de un amigo, la belleza de una puesta de sol o incluso el aliento que respiramos ahora mismo, todo es efímero. Cuando comprendemos esto, empezamos a apreciar más plenamente los momentos de la vida. Para practicar la aceptación de la impermanencia, empieza poco a poco. Observa los pequeños cambios a tu alrededor, cómo cambian las estaciones, cómo florece y se marchita una flor. Reflexiona sobre cómo tus emociones suben y bajan como las olas. En lugar de resistirte a estos cambios, fluye con ellos. Deja que te enseñen que la vida no consiste en la permanencia, sino en la presencia. Aceptar la impermanencia me ha aportado una profunda sensación de libertad. Ya no siento la necesidad de controlar o aferrarme. He aprendido a soltar con gracia, a confiar en que los flujos y reflujos de la vida forman parte de un ritmo mayor, y en ese dejarse llevar, he encontrado una paz más profunda de lo que jamás creí posible. 9. Dedica tiempo a tus aficiones. Una de las lecciones más olvidadas, pero más gratificantes que he aprendido, es el poder de dedicar tiempo a las aficiones. Durante mucho tiempo, creí que mi tiempo libre tenía que ser productivo en el sentido tradicional, trabajar más duro, tachar tareas o hacer algo que contribuyera directamente a mis objetivos. Pero cuanto más me adentraba en las enseñanzas budistas, más me daba cuenta de que la vida no consiste solo en alcanzar logros, sino también en alimentar la alegría que surge del simple hecho de ser. Las aficiones no son una pérdida de tiempo, son una puerta a la atención plena, la creatividad y el equilibrio. Ya sea pintar, trabajar en el jardín, cocinar o tocar un instrumento, las aficiones nos permiten alejarnos de las interminables exigencias de la vida y reconectar con nosotros mismos. Para mí era escribir. Cada vez que me sentaba con un cuaderno o un teclado, mi mente se sentía libre para explorar y crear sin juicios ni presiones. Esos momentos se convertían en un santuario, un espacio donde podía respirar. El budismo hace hincapié en vivir el momento presente y las aficiones son una hermosa forma de practicarlo. Cuando te dedicas plenamente a algo que te gusta, el tiempo parece desvanecerse. Ya no te preocupas por el pasado ni te estresas por el futuro. Tu mente se aquieta y simplemente estás ahí, inmerso en el acto de hacer. Eso es mindfulness en estado puro. El reto para muchos de nosotros es sacar tiempo para nuestras aficiones en medio de nuestras ajetreadas vidas. Pero esto es lo que he aprendido. Si no damos prioridad a nuestras pasiones, corremos el riesgo de perder una parte de nosotros mismos. Incluso 15 minutos al día pueden marcar la diferencia, ya sea dibujando un garabato rápido, cuidando una planta o leyendo unas páginas de un libro. Estos pequeños actos pueden llenar tu espíritu de una forma que ningún trabajo o productividad conseguirá jamás. Cuando empecé a dedicar más tiempo a mis aficiones, noté un efecto dominó en otras áreas de mi vida. Me volví más paciente, más creativa y menos reactiva al estrés. Mis aficiones no eran solo un descanso de la vida, sino una forma de enriquecerla. Si has descuidado tus aficiones, te animo a que vuelvas a ellas. ¿Qué te alegraba de niño? ¿Qué actividad le hace perder la noción del tiempo? Recupere esa pasión. No es egoísmo, es autocuidado. Y a medida que alimentes esta parte de ti mismo, descubrirás que se extiende a todo lo demás, haciendo que la vida se sienta más ligera, más plena y más alineada con lo que realmente eres. 10. Aprender a decir no. Aprender a decir no fue una de las lecciones más difíciles que he tenido que aceptar, pero también una de las más liberadoras. Durante gran parte de mi vida, complací a la gente. Pensaba que decir que sí a todo me hacía amable, servicial y fiable, pero en realidad me dejaba agotada, abrumada y a veces incluso resentida.
El budismo me enseñó una verdad importante: para proteger nuestra paz interior debemos poner límites. Decir que no es un acto de rechazo, sino de amor propio. Cuando decimos sí a todo, nos decimos no a nosotros mismos. Tuve que aprenderlo por las malas. A veces me esforzaba tanto por satisfacer las necesidades de los demás que descuidaba las mías. Aceptaba hacer más trabajo, asistía a eventos que no quería y asumía responsabilidades que no me correspondían. ¿Y el resultado? El agotamiento. Buda enseña que la verdadera compasión empieza por nosotros mismos. Si no podemos cuidar de nuestro propio bienestar, no podemos dar de verdad a los demás. Aprender a decir no es una forma de honrar esta enseñanza. No se trata de excluir a la gente o de ser poco amable, sino de reconocer tus límites y elegir invertir tu energía en lo que realmente importa. La primera vez que dije que no fue aterrador. Me sentí culpable y preocupada por cómo me percibirían los demás. Pero también sentí un alivio inesperado. Al decir no a algo que no coincidía con mis valores, estaba diciendo sí a mi paz, mi tiempo y mis prioridades. Con el tiempo se hizo más fácil. Aprendí que no tenía que explicar o justificar mi no. Bastaba con una respuesta sencilla y amable. Ahora mismo no puedo aceptarlo, pero gracias por pensar en mí. Decir que no significa que seas egoísta, significa que tienes claro lo que es importante para ti. Te permite centrarte en las personas y actividades que te aportan alegría y satisfacción. Y aquí viene lo sorprendente: cuanto más practicaba el no, más me daba cuenta de que la gente respetaba mis límites. Los que de verdad se preocupaban por mí lo entendían, y los que no... Bueno, eso me enseñó algo sobre la naturaleza de esas relaciones. Si tienes problemas con esto, empieza poco a poco. Practica a decir que no a pequeñas peticiones o invitaciones que no te gusten. Observa cómo te sientes al recuperar tu tiempo y tu energía. Poco a poco, adquirirás la confianza necesaria para poner límites en áreas más amplias de tu vida. Recuerda que cada vez que dices no a algo que no te sirve, te estás diciendo sí a ti mismo. Y ese sí es un poderoso acto de amor propio y atención plena. Libérate de la culpa. Acepta la libertad que supone respetar tus límites. Decir no es solo una habilidad, es un camino hacia la paz. 11. Cultivar la paciencia. La paciencia es una de las virtudes más infravaloradas, pero tiene el poder de transformar nuestra forma de experimentar la vida. Durante mucho tiempo luché contra la paciencia. Quería respuestas inmediatas, resultados instantáneos y progresos sin demora. Cada inconveniente me parecía un obstáculo, cada período de espera una fuente de frustración. No fue hasta que empecé a explorar las enseñanzas del budismo cuando me di cuenta de que la impaciencia no era solo una reacción, sino una mentalidad que provocaba un sufrimiento innecesario. El budismo compara a menudo la paciencia con un estanque tranquilo. Cuando cultivamos la paciencia, permitimos que las ondas de la frustración y la ira se asienten, creando un reflejo claro del momento tal y como es. Esta claridad es lo que nos libera de reaccionar impulsivamente. He aprendido que la paciencia no consiste en soportar las dificultades a regañadientes, sino en aceptar el flujo de la vida con comprensión y gracia. Recuerdo una vez que estaba en un atasco y llegaba tarde a una reunión importante. Mi mente se aceleraba de frustración, pensando, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero entonces hice una pausa y respiré hondo. Me recordé a mí misma el principio budista de dejar ir. El tráfico no era algo que yo pudiera controlar, pero cómo respondiera a él dependía enteramente de mí. Esa simple respiración lo cambió todo. En lugar de entrar en una espiral de estrés, me centré en el momento presente. El sonido de la lluvia en el parabrisas, el ritmo de mi respiración, y encontré la paz en medio del caos.
La paciencia es una práctica y, como toda práctica, requiere esfuerzo e intención. Una de las formas más sencillas de cultivarla es empezar poco a poco. Cuando estés esperando en una cola, en lugar de coger el móvil o quejarte por dentro, aprovecha para fijarte en lo que te rodea. Observa tus pensamientos y déjalos pasar sin juzgarlos. Con el tiempo, te darás cuenta de que estos pequeños momentos de paciencia se acumulan y modifican tu forma de afrontar retos mayores. El budismo nos enseña que la impaciencia a menudo surge del aferramiento a las expectativas, los plazos o los resultados deseados. Soltar este apego es liberador. No significa que dejemos de preocuparnos, significa que dejamos de intentar forzar la vida dentro de nuestros propios marcos rígidos. Cuando cultivamos la paciencia, creamos espacio para que la vida se desarrolle con naturalidad, confiando en que las cosas sucederán a su debido tiempo. La paciencia no es una debilidad, es una fortaleza. Nos enseña a resistir, nos ayuda a afrontar los retos con elegancia y aporta una sensación de calma a nuestra vida cotidiana. Y lo mejor de todo, es algo que todos podemos desarrollar, momento a momento. Empieza hoy mismo. Haz una pausa cuando sientas que aflora la frustración. Respira hondo. Recuerda que no estás en una carrera. La vida, en toda su belleza, te encontrará exactamente donde estás. 12. Encuentra tiempo para la naturaleza. Si hay un lugar donde siempre he encontrado la paz, es en la naturaleza. Hay algo profundamente enraizante en salir al exterior, sentir la brisa en la piel y oír el susurro de las hojas. Para mí, es un recordatorio de la enseñanza budista de que no estamos separados del mundo, sino que formamos parte de él. La naturaleza nos reconecta con el momento presente y relativiza las preocupaciones de la vida. Yo solía subestimar el poder de la naturaleza. Atrapada en el ajetreo del trabajo y las responsabilidades, rara vez tenía tiempo para salir a la calle. Pero un día, abrumada por el estrés, decidí dar un paseo por un parque cercano. No era nada extraordinario, solo árboles, un camino de tierra y pájaros que cantaban a lo lejos. Sin embargo, mientras caminaba, sentí que mi mente se calmaba. La tensión de mi cuerpo se relajó y los pensamientos se ralentizaron. Era como si la naturaleza me hubiera envuelto en un manto de calma. El budismo nos enseña a encontrar la paz en la sencillez, y la naturaleza lo encarna a la perfección. No hay prisas, ni juicios, ni necesidad de actuar. Un árbol no se preocupa por su altura. Un río no se preocupa por la velocidad a la que fluye. Simplemente existen y su presencia nos invita a hacer lo mismo. Dedicar tiempo a la naturaleza no significa planear elaborados viajes a lugares lejanos. Se trata de apreciar el mundo natural que te rodea, ya sea un parque, un jardín o incluso un árbol en tu calle. Tómate un momento para estar presente, siente el suelo bajo tus pies, escucha los sonidos que te rodean, observa los colores, las texturas y los olores. Estos pequeños actos de atención plena pueden tener un profundo efecto en tu bienestar mental y emocional. Una de mis prácticas favoritas es la pausa en la naturaleza. Cuando me siento abrumada, salgo al exterior, aunque solo sean 5 minutos. Me concentro en una cosa, una flor, una nube, o la forma en que la luz del sol se filtra entre los árboles. Este simple acto me recuerda que la vida es más grande que mis preocupaciones actuales. Me tranquiliza y me devuelve al presente. Pasar tiempo en la naturaleza no solo calma, sino que también cura. Los estudios han demostrado que estar en espacios verdes reduce el estrés, disminuye la presión arterial y mejora el estado de ánimo. Pero más allá de la ciencia, reconectar con la tierra tiene algo de profundamente espiritual. Es un recordatorio de la interconexión de todas las cosas, una enseñanza fundamental del budismo.
Por eso, te animo a que dediques tiempo a la naturaleza, aunque sea a pequeña escala. Camina descalzo por la hierba, observa las estrellas por la noche, deja que la lluvia toque tu piel. Estos momentos, aunque sencillos, tienen el poder de restablecer tu mente y recordarte la belleza inherente a la vida. En la naturaleza, encontrarás un maestro que habla sin palabras, guiándote de vuelta a la paz, la claridad y el equilibrio. 13. Haz desintoxicaciones digitales con regularidad. En nuestro mundo hiperconectado, alejarse de las pantallas puede parecer imposible, pero es uno de los hábitos más liberadores que puedes cultivar. Durante mucho tiempo, no paraba de leer noticias, correos electrónicos y redes sociales, siempre a la caza de la siguiente información. Mi mente estaba constantemente ocupada, pero me sentía agotada. No fue hasta que adopté la práctica de la desintoxicación digital que me di cuenta de cuánta claridad mental me había estado perdiendo. El budismo nos enseña a cultivar la atención plena y a vivir plenamente el momento presente. Pero, ¿cómo podemos hacerlo cuando estamos pegados a dispositivos que nos arrastran a un torbellino de distracciones? Una desintoxicación digital no consiste en rechazar la tecnología por completo, sino en crear espacios de silencio intencionados en los que la mente pueda descansar. La primera vez que apagué mi teléfono durante un día entero, me sentí extraña, incluso incómoda. Pero a medida que pasaban las horas, noté algo inesperado. Empecé a respirar más profundamente, a sentirme más enraizada y a prestar atención al mundo que me rodeaba. No estaba atada a las notificaciones ni a la necesidad de estar pendiente de todo. En lugar de eso, me sentía libre. Una desintoxicación digital no tiene por qué ser extrema. Empieza estableciendo límites, como apagar los dispositivos durante las comidas o antes de acostarte. Crea momentos al día en los que desconectes por completo, aunque solo sea una hora. Utiliza este tiempo para leer, meditar o conectar con tus seres queridos sin interrupciones. Verás que alejarte del ruido digital no solo te refresca, sino que te transforma. Te permite recargar las pilas, volver a centrarte y reconectar con lo que de verdad importa. En la quietud de una desintoxicación digital, redescubrirás la paz que a menudo queda ahogada por el zumbido constante de la vida moderna. 14. Practica el perdón. El perdón es una de las herramientas más poderosas para cultivar la paz interior. Yo solía aferrarme a los rencores, repitiendo una y otra vez en mi mente los momentos de dolor. Pensaba que aferrarme a la ira me protegía de que me volvieran a hacer daño, pero en realidad era como cargar con una pesada piedra que me agobiaba a cada paso. No fue hasta que empecé a practicar el perdón que sentí que el peso empezaba a desaparecer. El budismo nos enseña que el perdón no consiste en condonar las acciones dañinas o pretender que el dolor no sucedió. Por el contrario, se trata de dejar ir el resentimiento y la ira, que al final solo nos hacen daño. Como dijo Buda, aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Cuando intenté perdonar por primera vez a alguien que me había herido profundamente, no fue fácil. No lo hice por ellos, sino por mí misma. Empecé por reconocer mi dolor y permitirme sentirlo plenamente. Luego tomé la decisión consciente de liberarlo, respiración a respiración. No fue instantáneo, pero con el tiempo la ira empezó a desaparecer, sustituida por una sensación de libertad. Perdonar no significa que tengas que reconciliarte con la persona u olvidar lo ocurrido. Simplemente significa que decides no dejar que sus acciones controlen tu paz. Empieza con pequeños actos de perdón en tu vida diaria. Un desaire de un amigo,
un comentario irritante o incluso perdonarte a ti mismo por un error. Cuando practicas el perdón, creas espacio en tu corazón para la compasión y la sanación. Sueltas las ataduras del pasado y recuperas tu poder para vivir plenamente el presente. En el perdón, encuentras no solo la paz con los demás, sino la paz dentro de ti mismo. 15. Llevar un diario personal. Escribir en un diario ha sido una de las prácticas más enraizantes de mi vida. Durante años mi mente se sentía como una taza desbordante. Pensamientos, preocupaciones y emociones que se derramaban por todas partes sin ningún sentido del orden. Llevar un diario me proporcionó un espacio para verter esos sentimientos, dar sentido al caos y crear claridad. No se trata solo de escribir, es una conversación contigo mismo, un espacio seguro donde puedes explorar tus pensamientos y emociones sin ser juzgado. El budismo hace hincapié en la atención plena y el autoconocimiento, y escribir un diario es una forma maravillosa de cultivar ambas cosas. Cuando pones la pluma sobre el papel, te ralentizas, reflexionas, empiezas a notar patrones en tus pensamientos y comportamientos. Me he dado cuenta de que escribir un diario me ayuda a descubrir lo que de verdad me importa y a deshacerme del desorden mental que me mantiene estancada. Cuando empecé a escribir en mi diario, no seguía ninguna regla. Simplemente escribía lo que me pasaba por la cabeza, cosas por las que estaba agradecida, cosas que me preocupaban o preguntas que me planteaba. Con el tiempo se convirtió en un ritual. Cada mañana o cada noche me tomaba unos minutos para escribir. Algunos días eran solo unas líneas, otros varias páginas. Pero siempre me sentía más ligera. Un diario es también una herramienta de crecimiento. Puedes revisar entradas antiguas y ver lo lejos que has llegado. Es un recordatorio de que, incluso cuando la vida parece estancada, estás en constante evolución. Ya sea un diario de agradecimiento, un cuaderno de reflexión o un espacio para escribir libremente, deja que tu diario sea lo que tú quieras que sea. Empieza poco a poco. Escribe una frase al día si eso es todo lo que puedes hacer. Con el tiempo, se convertirá en un hábito que no solo te despejará la mente, sino que te ayudará a conocerte mejor. En esos momentos de tranquilidad con tu diario, descubrirás una paz que solo proviene del autoconocimiento. 16. Practica la autocompasión. Durante mucho tiempo fui mi crítico más duro. Cada error, cada defecto percibido, lo sentía como un fracaso personal. Me decía a mí misma cosas que jamás se me ocurriría decirle a otra persona. Pero cuando empecé a abrazar las enseñanzas del budismo, me di cuenta de que la compasión no es solo algo que ofrecemos a los demás, sino algo que debemos extendernos a nosotros mismos. La autocompasión consiste en tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad y comprensión que ofreceríamos a un amigo íntimo. Es reconocer que la imperfección forma parte del ser humano y que los errores son oportunidades para crecer, no razones para castigarse. Cuando empecé a practicar la autocompasión, al principio me resultaba extraño. Mi crítico interior era tan ruidoso que me costó tiempo acallarlo. Pero poco a poco aprendí a sustituir el autojuicio por la autocompasión. Una de las prácticas que más me transformó fue hacer una pausa cuando cometía un error. En lugar de sumirme en pensamientos negativos, respiraba hondo y me decía, no pasa nada, lo estás haciendo lo mejor que puedes. Este pequeño cambio supuso una gran diferencia. Empecé a darme cuenta de lo mucho más ligera que me sentía cuando dejaba de lado la necesidad de ser perfecta. El budismo nos enseña que el sufrimiento a menudo surge de la forma en que nos tratamos a nosotros mismos. Cuando dejamos de lado la autocrítica y adoptamos la autocompasión, creamos espacio para la curación y el crecimiento.
No se trata de ignorar nuestros defectos, sino de reconocerlos con gracia y utilizarlos como peldaños. La autocompasión es una práctica diaria. Puede ser algo tan sencillo como tomarse un descanso cuando se está cansado, perdonarse por un paso en falso o hablarse a uno mismo con ánimo en lugar de criticarse. Con cada acto de autocompasión, construyes una base más sólida de paz interior, y en esa paz encuentras la libertad para prosperar de verdad. Al llegar al final de estas 16 estrategias, espero que te sientas inspirado para dar pequeños pero poderosos pasos hacia la desintoxicación de tu mente y la búsqueda de la paz que realmente mereces. Recuerda que estas prácticas no buscan la perfección, sino el progreso. Cada elección consciente que hagas te acercará a una vida más tranquila, presente y equilibrada. La belleza del budismo reside en su sencillez y en su capacidad para transformar incluso los momentos más pequeños en oportunidades de crecimiento. Me encantaría conocer tu opinión. ¿Cuál de estas estrategias resuena más contigo? ¿Has probado ya alguna de ellas o hay otras prácticas que te ayuden a calmar la mente? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. Me encantaría aprender de tus experiencias y continuar esta conversación contigo. Si este vídeo te ha resultado útil, no olvides darle un pulgar hacia arriba y compartirlo con alguien que pueda beneficiarse de estas enseñanzas. Y si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte al canal para obtener más ideas, inspiración y sabiduría práctica arraigada en el budismo. Juntos, estamos construyendo una comunidad dedicada a la vida consciente y la paz interior. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.